Está hoy con nosotros el doctor Jackie Calleja. La organización tiene muchas goteras, ¿no? El parto ideal no existe, no hay un solo parto ideal. Una mujer no necesita que nadie le enseñe a dar a luz. Sabré ser madre. Que hace que se pierda la naturalidad de un proceso saludable y de un proceso de bienestar para la mujer. Todo el mundo corre. Todo el mundo tiene prisa, pero es verdad que parecía que el paciente no tenía opinión, ¿no? Hay mujeres que tienen una idea de parto concreto muy distinta al que puedas tener tú. Bienvenidos a la segunda temporada de Palabras con Salud. Yo soy Marina Montiel y hoy abrimos temporada hablando de una etapa que transforma por completo la vida de una mujer, el embarazo. Una etapa llena de ilusión, pero también de preguntas, de expectativas y de incertidumbre, de planes y de miedos que a veces no se verbalizan. Porque cuando hablamos de embarazo solemos hablar del bebé, pero pocas veces hablamos de cómo se siente realmente la mujer que lo está viviendo. Para acompañarnos en esta conversación tan necesaria, está hoy con nosotros el doctor Jackie Calleja, ginecólogo y director médico de BIMAM. Jackie, bienvenido. ¿Qué tal, Marina? Muchas gracias por tu invitación. Bueno, ya sabes, Jackie, que para mí es un auténtico placer. Llevaba muchísimo tiempo queriendo entrevistar o más bien charlar contigo, ¿no? de esta etapa que creo que a tantas mujeres nos preocupa o nos asusta. Pero me gustaría que antes de empezar con la entrevista que te presentaras un poco tú, ¿no? Que nos hablaras de ti y de esa parte tan humana también, ligada a la parte médica. Bueno, antes de eso te voy a decir que me encanta el título del podcast, me encanta Palabras con Salud, porque fíjate, la palabra es la medicina que más cura a menudo. Es decir, lo que a un paciente le tranquiliza más no es un fármaco, no es una prueba, muchas veces es el diálogo, es la palabra, es la escucha, con lo cual me parece muy acertado que la palabra sea la fuente básica en la que se apoya la salud, ¿no? Pues muchísimas gracias. No fue tarea fácil porque como tú que has creado una marca también sabrás que el nombre es bastante importante, o sea que te lo agradezco mucho. Bueno, y ahora contándote un poco quién soy, pues soy ginecólogo, padre de 3 hijos, mi mujer es matrona, Abigail, y decidimos crear BIMAM hace ya 10 años, justo este año, buscando un lugar donde poder hacer una medicina diferente, una medicina con tiempo, donde pudiéramos escuchar a las mujeres, donde pudiéramos dedicar espacio y atención al problema de muchas mujeres y ya no solamente a los problemas, sino a algo tan natural y tan fisiológico como es el parto, ¿no? Entonces creamos ese hogar, que es un hogar donde trabajan personas que somos o que formamos una familia para cuidar de otras familias, ¿no? Y eso es un poco la identidad y la cultura de BIMAM, es decir, familias que cuidan de familias, ¿no? Y esto creo que es la parte esencial del proyecto y que intentamos, a pesar del paso del tiempo, de que vamos creciendo, incrementamos personal, se incorporan nuevos profesionales a nuestra estructura, pero intentamos siempre que esa sea la huella, que ese sea el DNA de la cultura de cuidado y atención en BIMAM, ¿no? ¿Qué carencias, Jackie, detectasteis antes de lanzaros a este universo de BIMAM? Pues básicamente yo que he estado trabajando en el sistema público y el sistema privado de grandes corporaciones, que hay que decir también que en España se hace muy buena medicina y muy buenos profesionales médicos, enfermeras, técnicos, en fin, tenemos un sistema sanitario tanto público como privado de mucha calidad, pero es verdad que la estructura, es decir, la organización tiene muchas goteras, ¿no? Todo el mundo corre, todo el mundo tiene prisa. Nos olvidamos a veces de enfocarnos en la persona que tenemos delante y escribimos en un ordenador, miramos una analítica y parece que tratamos al final en resultados de pruebas, analíticas, parámetros, pero no tratamos a las personas, ¿no? Porque el sistema va demasiado rápido. En un lado porque hay que cubrir con unos objetivos y hay que asumir carencias estructurales, por ejemplo, como puede ser falta de personal a veces en la pública o guardias interminables, noches interminables, cansancio extremo. En la parte de la medicina privada también, donde se tiene en cuenta la eficiencia de un sistema que tiene que ser rentable también. Y entonces al final te das cuenta que lo que necesita la mujer o el paciente en general es un lugar de escucha, un lugar de calma, un lugar de atención, un lugar de silencio y donde pueda expresar sus dudas, sus incertidumbres, sus miedos y donde pueda tener un momento de reflexión y de toma de decisiones consensuadas con un profesional. Es decir,
yo he vivido esa medicina paternalista donde casi el paciente se le anulaba, ¿no? Cuando yo empecé en la residencia, grandes médicos y grandes obstetras que me enseñaron, pero es verdad que parecía que el paciente no tenía opinión, ¿no? Es decir, nosotros pensábamos que lo mejor para la mujer era esto y se hacía esto, ¿no? Hemos ido evolucionando hacia una etapa, hacia una situación en la que las mujeres cada vez están más informadas. Esto es un tema que también nos requiere luego un poco de reflexión, donde cada vez se les escucha más, como debe ser, y donde hay un principio de autonomía de la mujer que debe ser el epicentro de la medicina, ¿no? Respetar al final la voluntad de los pacientes siempre con una información adecuada, completa y consensuada, ¿no? Tú, Jackie, que has estado, como bien nos estabas explicando, en ambos escenarios, ¿cómo cambia la experiencia de una embarazada de un sitio a otro? Bueno, no debería cambiar. Es decir, porque el embarazo, el parto debe ser un viaje hacia algo bonito, ¿no? Es decir, quizás sea el momento vital más importante de una mujer, de una pareja, el formar una familia, recibir a un hijo, ¿no? Y es algo que encima está enmarcado dentro de un estado de bienestar, de salud, dentro de que el embarazo efectivamente no es ninguna enfermedad, no es un proceso patológico. Lo que ocurre es que a veces por el camino hay inconvenientes, hay obstáculos, sobre todo a veces de comunicación con el sistema, con el profesional que te lleva al embarazo, que luego no te atiende en el parto, que luego no está, que luego a lo mejor hay pues limitaciones del sistema, de la estructura que hacen que la vivencia del proceso no sea tan completa, ¿no? ¿Qué intentamos hacer en BIMAM o cuál es la vocación con la que nació BIMAM? Pues precisamente intentar crear una experiencia más que un recuerdo que fuera completamente 360 satisfactorio para la mujer y para el acompañante, ¿no? Para la pareja, en términos de comunicación con nosotros, en términos de trasladarnos inquietudes, miedos, temores, preferencias, porque esa es otra cosa también, ¿no? Hay mujeres que tienen una idea de parto concreto muy distinta al que puedas tener tú. Es decir, el parto ideal no existe, no hay un solo parto ideal, hay un parto ideal para cada mujer. Cada mujer se imagina la llegada de su hijo de una forma distinta, aunque al final todas se imaginan la llegada de un hijo como un momento excepcional, de máximo cariño, de disfrute, de emoción, pero hay mujeres que quieren dar a luz sin epidural, otras con epidural, otras en una postura determinada porque se sienten más cómodas, porque se han informado, porque han trabajado el cuerpo, en fin. Sobre todo porque cada vez estamos más informadas, como también Eso tú nos es. decías. Has nombrado una palabra que creo que es muy recurrente en esta etapa, ¿no? Y es el miedo. ¿Sigue habiendo, Jackie, miedo al parto hoy día, con Sí, todos los avances que hay? sí. El miedo al parto, fíjate, es una emoción ancestral que está en nuestro cerebro primitivo, ¿no? El miedo a la enfermedad. Y el miedo al parto está muy presente en muchas mujeres. Quizá no se verbaliza como miedo al parto, sino como es una especie de ansiedad a que todo vaya bien y que genera mucha inquietud en muchas mujeres, ¿no? Muchas mujeres anticipan cosas que no van a suceder, pero tienen miedo a que en el parto algo se complique, tienen miedo durante el embarazo y también ese miedo viene ocasionado por el exceso de información que hay ahora, sin filtros. Es muy bueno estar informada, porque es la base también de la toma de decisiones coherentes y acertadas, ¿no? Sobre todo desde el respeto, como te decía, de la autonomía del paciente, pero quizá ahora mismo hay un bombardeo de información sin ningún filtro en redes sociales, internet, ChatGPT, las pacientes, las mujeres miran su analítica, la ecografía, los percentiles, y tienen una obsesión por un control extremo del proceso que hace que se pierda la naturalidad de un proceso saludable y de un proceso de bienestar para la mujer, ¿no? Entonces, este exceso de información casi pone a la mujer en alerta, ¿no? Hacia, oye, me ha salido este asterisco en la analítica, nos llaman, nos comentan, se preocupan, porque además su amiga le ha contado qué tal. Obviamente, del momento del parto hay muchas experiencias negativas que preocupan a la mujer, porque además la mujer que tiene un parto con alguna complicación, una experiencia negativa, siente la necesidad de verbalizarlo de alguna forma para sanar esa experiencia, para hacer partícipe a su entorno, a su madre, a su amiga, a su hermana, a sus vecinas, de fíjate lo que me ha pasado. O sea, al final tienes la necesidad de contarle a alguien tus emociones, tu sensación, y eso tiene una parte muy buena para la mujer que lo cuenta, de alguna forma sana, traslada sus sentimientos, sus emociones, su recuerdo, pero para la mujer embarazada que lo recibe como un mensaje de alerta. Oye, si me pasa a mí esto también, y fíjate a fulanita lo que le ha pasado. Entonces se genera un estado de ansiedad que a veces
puede hacer que la experiencia del embarazo y del parto se convierta casi en una carrera con una necesidad de controlar todo, ¿no? Y de evitar que el proceso fluya de forma más natural. ¿Cuáles son los miedos más habituales? O sea, ¿a qué suele tener miedo si es que hay unos concretos, ¿no? Una mujer embarazada. Bueno, yo te diría que la pregunta o la incertidumbre más común en la embarazada o el mayor miedo es ¿y si no soy capaz? Y fíjate que el parto es un evento tan natural y tan intrínseco a la mujer que nuestro cuerpo tiene una memoria para saber cómo comportarse en un parto. Es decir, una mujer no necesita que nadie le enseñe a dar a luz, porque es algo tan primitivo, tan ligado a la especie, igual que cualquier mamífero, que no tienes que aprender nada, simplemente tienes que escuchar tu cuerpo, confiar en tu capacidad de traer un bebé al mundo, de dar a luz, y luego es verdad, tener información, ¿no? De todo el proceso del embarazo. Ahora, afortunadamente, la medicina ha evolucionado para controlar la gestación, tener un diagnóstico de alguna alteración durante la gestación mediante las ecografías, mediante toda la formación que tenemos y las herramientas que tenemos a nuestro alcance, y luego de que si surge una complicación en el parto, pues en un entorno adecuado se pueda resolver la complicación, porque los equipos estamos entrenados para resolver complicaciones. Pero lo normal, lo más común, lo más frecuente es que no ocurra nada grave en el parto. Es lo más habitual. Entonces, lo primero que yo le digo a las mujeres es: estate tranquila y disfruta de este viaje, que a lo mejor es el primero y el último, o aunque venga otro después, otros 3, cada embarazo es distinto y cada parto es diferente, ¿no? Simplemente tienes que escucharte, escuchar tu cuerpo, dejarte acompañar por un equipo que te respete, que te informe y que cuando surja alguna eventualidad te explique qué está pasando, te explique qué significa esto y te explique lo que haya que hacer, y siempre tomando decisiones compartidas, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones de aquí más habituales o complejas que se pueden dar en un parto? Bueno, afortunadamente, como te decía, son poco frecuentes, pero a veces son graves, ¿no? Y sobre todo, a veces tenemos que correr. El otro día contaba en Instagram una historia, ¿no? De hacer una cesárea urgente corriendo por una hemorragia, y sin embargo, en la mayoría de los partos, la esencia del parto es esperar. Es tener paciencia, es dedicarle el tiempo que cada mujer necesita, que cada bebé necesita, ¿no? Hay complicaciones en los partos, claro que sí, hay que contarlas, no son todos los partos perfectos y rosas y todos tienen un curso estupendo. Hay complicaciones que surgen durante el parto, pues hemorragias, en fin, cualquier complicación del bebé al nacer, pero afortunadamente en un entorno de seguridad donde hay gente entrenada, hay equipos que están entrenados, y en un entorno de atención postnatal, afortunadamente se resuelven la mayor parte de las veces con éxito, ¿no? Y aquí las dudas reales de las embarazadas, ¿vale? ¿Cuál es la duda más repetida, si es que la tienes identificada? Pues mira, dudas... Sobre todo imagino que de madres primerizas, ¿no? Sí, sobre todo de madres primerizas, pero fíjate, las mujeres que ya han tenido hijos, curiosamente muchas veces vienen más nerviosas al parto, porque ya saben a lo que se enfrentan, ya saben lo que es un parto, porque tienen un hijo en casa que está esperando y si me pasa algo ahora, porque eso es muy humano, ¿no? Es decir, sientes que lo que más quieres está en casa, sientes que eres la responsable de la vida de un bebé, de un niño que tienes en casa, y entonces vas a recibir a otro hijo y de repente tienes el miedo de que, oye, como cuando vas a coger un avión, imagínate, ¿no? Y tienes 3 hijos en casa y dices, oye, que no me pase nada, ¿no? Porque no quiero dejar solo a mis hijos, ¿no? Pero muchas mujeres tienen inquietudes, pues, durante el embarazo, de las analíticas, el tema de la toxoplasmosis. Hay tanta información que a veces les obsesiona el control del embarazo para que todas las analíticas estén perfectas, el percentil del crecimiento del bebé. Parece que tiene que ser un bebé cuanto más grande, más sano. Y esto sabemos que no es así. Hay bebés que son más flaquitos, pero crecen con salud y adecuadamente. Y luego durante el parto, pues la inquietud más repetida, el miedo más repetido es el no saber qué hay que hacer, el no saber qué tiene que hacer y si va a ser capaz una mujer de dar a luz, ¿no? Yo personalmente, como mujer que aún no soy madre, muchas veces me pregunto, ¿sabré ser madre? ¿Sabré actuar ante un escenario que, tú lo decías, hay muchísima información, ¿no? Pero yo siento que no hay cultura del embarazo hasta que no llega ese momento, ¿no? Bueno, porque es una etapa en la que cuando llega el momento del embarazo, cuando te planteas, es como que tu mente se desplaza hacia un escenario en el que no te habías visto envuelta, hacia un ecosistema nuevo, diferente,
Pero claro que estás preparada porque, como te digo, es un instinto animal, es algo tan primitivo y tan ligado a la especie que ser madre no se aprende. Tu abuela, mi madre, con la mitad de recursos que tenemos ahora, han sabido dar a luz sin epidural, con epidural, han sabido ser madres, han sabido entender a su bebé, porque al final es un proceso de adaptación natural, un bebé y la madre y el padre. En fin, es algo que yo creo que hay que relativizar mucho y confiar en el instinto y en la capacidad que tenemos de las mujeres de dar a luz y de criar, y los maridos, las parejas de acompañar, ¿no? ¿Qué debería de saber cada mujer, todas las mujeres, perdón, antes de buscar un embarazo? Pues bueno, yo te diría que hay pocas cosas, ¿no? Lo más importante, conocer su estado de salud, tener pues un control de salud ginecológico, ¿no? Ver que está todo bien, hacer tus revisiones previamente y luego centrarte pues en la nutrición adecuada, un complemento nutricional preconcepcional de cara a tener los nutrientes ácido fólico, yodo, vitamina B12, etcétera, de cara al embarazo, y luego entender el embarazo como una etapa de cuidado y de salud y de disfrute, ¿no? Hacer ejercicio físico con regularidad, cuidar tu alimentación, mantenerte activa, trabajar si trabajas y si te permite compaginarlo con un embarazo hasta el momento en el que te veas más incómoda, o obviamente si surge una complicación, pues no, pero te diría que simplemente es una cuestión de encontrar el momento, cuando llegue tu momento, y afrontarlo con confianza, con naturalidad, y rodearte un equipo de profesionales que te acompañen, que te sostengan, que te informen y que te ayuden a llegar a la meta, ¿no? Hablemos de los diferentes partos que hoy día se pueden llevar a cabo. Uh-huh. Pues mira, te decía antes que el parto ideal no es uno. El parto ideal es el que cada mujer visualiza, el que cada mujer quiere o se plantea tener, ¿no? ¿Por qué? Porque hay partos preciosos con epidural, sin epidural, en el agua. Una cesárea puede ser un nacimiento precioso también, ¿no? Porque las cesáreas están para salvar vidas, ¿no? Para garantizar la seguridad de la madre y del niño cuando sea necesario, ¿no? Entonces no hay que enfocarse en un solo parto ideal, sino que cada mujer tiene que visualizar su parto y cómo quiere sentirse acompañada y cómo quiere sentirse en el momento del parto, ¿no? Aquí es muy importante, sobre todo, como te decía, ese enfoque, ese concepto del parto de cada mujer, muy importante, por un lado, sentirse acompañada por un equipo que entienda, que la respete, que explique, para generar un estado de relajación, porque el parto es un fenómeno completamente hormonal, ¿no? Es decir, la adrenalina, que es la hormona del estrés, del miedo, de la angustia, nos pone en tensión y hace que, por ejemplo, el parto pues no fluya con la misma naturalidad. Las contracciones, el estatus de alerta de las pacientes cuando están preocupadas, cuando tienen miedo, cuando llegan con alguna preocupación al hospital, ¿no? Y lo contrario es la oxitocina, ¿no? Es la hormona del placer, la hormona del vínculo, la hormona del amor, la hormona del bebé. Es decir, la oxitocina es la que genera contracciones, la que hace que el parto fluya. Y eso sucede cuando la mujer está tranquila, cuando está en calma, cuando el cerebro tiene un silencio que permite que te puedas enfocar en el parto, ¿no? La que te da el vínculo con tu hijo, con tu bebé cuando nace y lo pones en tu piel, en el pecho, la que genera el vínculo de acompañamiento con tu pareja, que está también junto a ti, que te acompaña hablándote, tocándote, con música, en fin. Creo que es lo más importante para el parto, entender esto, disfrutarlo y sobre todo vivirlo como una experiencia positiva y desde la sensación de tranquilidad. Hablabas de la pareja y, bueno, la mujer creo que durante todo el embarazo está viviendo eso como en primera persona, ¿no? Pero ¿qué papel también juega y necesita esa mujer de la pareja, de su pareja? Pues muy importante, ¿no? Creo que la pareja, que puede ser tu hermana, puede ser tu abuela, puede ser tu madre, puede ser tu marido, tu novio, quien sea, es decir, un acompañante, tu pareja, que esté junto a ti, que te dé ese equilibrio también de calma, de sosiego, de disfrute, ¿no? Cuando vas a recibir o cuando vais a recibir a vuestro hijo, ¿no? Y que también sea partícipe del proceso, ¿no? Ya no solamente durante el embarazo, que también, oye, pues es bonito, ¿no? Disfrutar de esa etapa como es el embarazo, desde hacer deporte juntos, desde, viajar, tener conciencia del embarazo, cómo va cambiando el cuerpo, cómo van sucediendo cosas, ¿no? Las visitas médicas, etcétera. Y luego en el momento del parto creo
creo que es crucial la implicación de la pareja, el entender qué está pasando, el entender cómo la mujer afronta el proceso de parto, entender que el dolor del parto asociado a las contracciones, por ejemplo, es un dolor natural, normal y que se puede manejar con herramientas más naturales, como puede ser la respiración, el pensamiento positivo, la inmersión en agua, hasta la analgesia regional o la epidural. Entonces, bueno, creo que la pareja es siempre, o nosotros intentamos siempre hacerles muy partícipes del proceso para que también se viva de una forma mucho más plena, ¿no? Hemos escuchado muchos titulares y hemos leído mujeres y niños también en peligro por ponerse en situaciones, bajo mi punto de vista, un poco de riesgo, ¿no? A la hora de dar a luz en lugares que quizá no cuentan con la preparación que necesitan. ¿Cuál es tu opinión, Jackie, con respecto a esto? A ver, ¿Por qué sucede esto en un mundo cada vez más avanzado? la mujer al final lo que busca es un lugar de calma, un lugar de respeto, un lugar de escucha, un lugar de empatía y de seguridad, lógicamente. Y esto puede ser en un domicilio, puede ser en el campo, pero si surge una complicación, lo cierto es que hay que estar preparados para poder resolverla. A día de hoy el hospital es un lugar seguro, pero no significa que el parto en casa sea peligrosísimo y sea una locura. Significa que hay que entender lo que uno está haciendo, la decisión que uno ha tomado, y hay mujeres que deciden dar a luz en casa o fuera del hospital porque buscan esa experiencia mucho más respetuosa, mucho más acorde a sus emociones, a la vivencia que quieren del parto, y siempre por personas, ¿no? Matronas, ginecólogos, en fin, que estén capacitados para ello y que ante una complicación pueda haber un traslado ágil a un hospital, ¿no? El reto para los sanitarios, para los hospitales, es convertir el hospital en un lugar de calma, ¿no? Un lugar, en un hogar, ¿no? Por eso hay mujeres que se han sentido, que se sienten tratadas de una forma inadecuada, poco respetadas, poco escuchadas, o que simplemente la agresividad del sistema, de la estructura sanitaria, no les genera confianza, o se sienten, porque hay casos de un trato inadecuado a las familias, a la mujer, y que sienten que el único lugar donde van a conseguir el respeto y la intimidad y la experiencia plena sea fuera del hospital, ¿no? Porque yo creo que el reto es hacer que el hospital sea un hogar. Tenemos aquí sobre la mesa un libro que creo que le tienes bastante cariño, La vida que hay en ti. Lo escribiste con Avi también. Cuéntanos qué te llevó a escribir ese libro y qué podemos encontrar también dentro de él. Creo que historias muy bonitas y también retos que en tu día a día como ginecólogo también te habrán llegado. Pues tengo mucho cariño porque es el único que he escrito. Entonces, como cuando uno tiene solamente un hijo, ¿no? Le quiero muchísimo. Fue un gran reto personal porque lo mío sé hacerlo y es a lo que me dedico todos los días, pero escribir un libro para alguien que no es escritor era un gran reto. Sentarte enfrente a un ordenador en blanco, intentar plasmar desde la emoción, desde nuestra experiencia, desde nuestras vivencias y recuerdos, porque son historias que nos han sucedido en la vida real, en nuestra práctica clínica, en nuestra trayectoria profesional, pero contándolo también desde la esperanza, desde el miedo que también a veces pasamos los médicos ante una hemorragia grave, ante una urgencia vital, ante una parada cardíaca, ¿no? Cómo podemos resolver esas situaciones desde la alegría, desde la tristeza, y son historias reales, muchas de ellas, la gran mayoría, con un final feliz, alguna no tanto, porque también eso forma parte de la medicina, de la biología, de las situaciones que a veces se complican y forman parte de lo que ocurre en la vida real, ¿no? Y luego con una parte divulgativa muy sencilla para que la gente entienda qué es una rotura uterina o qué es la preeclampsia o qué es un parto prematuro, cuando se produce, en un lenguaje muy sencillo también para darle un contexto más médico a esa experiencia personal, ¿no? Pero es un libro fácil de leer, que lo hicimos con mucho cariño, que contamos las historias desde nuestra óptica, desde nuestra parte sin bata, desde la frialdad a veces de un paritorio por la noche, desde el calor de la esperanza y de un buen resultado y de la felicidad, pero también desde la angustia muchas veces de ver a parejas, a mujeres preocupadas, pero que al final, oye, pues por fortuna, la mayor parte de las veces se resuelve con éxito, ¿no? ¿Recuerdas algún caso, no sé si de este libro que te haya ocurrido después, que recuerdes con especial cariño y que
quieras contar, obviamente, sin hablar de quiénes son las personas. Pues mira, tenemos muchos recuerdos, muchos casos, porque afortunadamente, como decía mi abuelo, el que labra la tierra se encuentra los frutos. Y cuanto más labres, más frutos. Y es verdad que a lo largo de los años y como seguimos trabajando, atendiendo partos, pues tenemos muchos casos muy bonitos, y yo no te sabría decir el más bonito o el más especial, porque hace poco nos tenía una mamá que rompió la bolsa en la semana 22, en una etapa en la que es muy complicado el desenlace y el pronóstico muy malo por la prematuridad tan extrema y tan severa, y que estuvo ingresada durante semanas y semanas en el hospital con la bolsa rota, aguantando, sacrificándose por su hijo, por su bebé, y al final nació, y afortunadamente hoy día este pequeño está muy sano y con sus padres, ¿no? Y como ese, pues episodios que suceden a lo largo de nuestro día a día, ¿no? Una hemorragia que se resuelve bien, hace poco hemos tenido un caso parecido, bueno, pues circunstancias que afortunadamente vemos menos que las situaciones que van bien, que son la mayoría, pero que nos enseñan mucho cada día, ¿no? Malformaciones en la ecografía, o bebés que tienen alguna alteración, que vamos haciendo pruebas genéticas, amniocentesis, y vemos que todo está yendo bien y los padres se alivian y respiran, pero a veces esas semanas de incertidumbre hasta que llegan los resultados de las pruebas, pues son semanas muy largas para los padres, y también a nosotros nos generan esa inquietud, esa preocupación, porque al final tenemos una relación muy estrecha con los pacientes, ¿no? Lo que yo te diría de BIMAM, que es muy diferente a lo que yo vivía en la sanidad convencional digo, la parte sanidad pública o privada, antes de crear nuestro modelo, es que nos llevamos la preocupación a casa, ¿no? Porque tienes una relación afectiva, una relación tan cercana con muchos pacientes, que te sientes muy responsable de lo que pase con esa mujer, ¿no? Y con esa familia. Entonces a veces es estar pendiente y llamarlo un domingo porque ha llegado el resultado de la prueba genética, llamarlo un sábado por la noche a ver cómo está, qué tal la tensión, qué tal el sangrado, yo y todo el equipo, ¿no? Porque al final hemos conseguido trasladar esa cultura a las personas que nos acompañan, y que gracias a todo el equipo, obviamente esto no es un trabajo solamente de David mío, nosotros somos las caras y las personas que echamos a andar este proyecto, pero el éxito es fruto de todo el esfuerzo de todo el personal, tanto auxiliares, administrativas, enfermeras, secretarias, profesionales médicos, el tener una cultura de trabajo tan arraigada y tan enfocada en la mujer. ¿Y aquí tú desconectas? Pues desconecto poco, porque estar pegado a un móvil con el móvil encendido siempre es complicado. Pero es que me encanta lo que hago, amo mi trabajo, amo mi proyecto. Y eso es la clave, la pasión para conseguir el sentirte realizado, el sentir que muchas mujeres, muchas familias están felices, que has sido parte de una historia y parte de la vida de una familia. Creo que es algo precioso, y que esta medicina de la mujer, ¿no? De la mujer que además en una etapa de la vida espera un hijo, creo que es una de las partes más satisfactorias para un médico, ¿no? ¿Qué mensaje te gustaría que las mujeres que están embarazadas o en proyecto de escucharan en este episodio? Pues les diría que no tengan miedo, que estén tranquilas, que disfruten, que se escuchen, que no se obsesionen con tanta información, con tanta infoxicación, ¿no? de tantos datos, tantas historias, tantas chats, Instagram, ChatGPT, sino que escuchen a su cuerpo, que confíen en su capacidad de dar a luz, de ser madres, que lo normal es que vaya todo bien, y que se acompañen de un equipo que les escuche, que les acompañe, que los sostenga, y que no pasa nada por tener miedo. No hay que ser ni la más valiente ni la más inconsciente. Es normal tener miedo, tener inquietudes, es normal tener dudas, pero que para eso estamos los médicos, matronas, enfermeras, en fin, los sanitarios, para ayudar, para acompañar, para escuchar, y sobre todo para intentar crear la felicidad en una mujer. Estamos llegando ya al final, pero me gustaría preguntarte, ¿a quién te gustaría escuchar o ver en este plató, en este espacio de Palabras con Salud? Pues mira, tengo un buen amigo que es un médico increíble, un cirujano increíble, pionero en su campo, y que además es muy buena persona, que es Diego González Rivas, que es cirujano torácico, que ha creado una técnica pionera en el mundo de cirugía por una mini incisión, y que es una persona que vive por y para sus pacientes, para el trabajo, para la medicina, y que igual que yo está enchufado al móvil y conectado todo el día, ¿no? Y aparte es una persona
maravillosa que tiene una fundación y que creo que puede aportar mucho en ayudar y en transmitir su calidad y sus experiencias. Pues por suerte compartimos amigo. Para mí es un auténtico honor también tenerlo dentro de la lista. Al gallego. Lo vamos a volver a invitar, ya está invitado, pero como tú sabrás, la agenda que tiene es increíble, porque bueno, se rige sin duda a sus pacientes y a su profesión, pero lo volvemos a invitar. Jackie, gracias por acompañarnos y ayudarnos a vivir esta etapa con más información y sobre todo con menos miedo. Muchas gracias, Marina, a vosotros por la invitación y quién sabe si nos veremos algún día en BIMAM. Muchísimas gracias. Y gracias también a todos vosotros por acompañarnos una temporada más en Palabras con Salud. Nos escuchamos.